Enclave Industrial, el podcast de las empresas que quieren crecer y diversificarse. Bienvenidos a Enclave Industrial, el podcast donde desciframos el SEO y el posicionamiento web para el sector industrial. Hoy queremos hablar de transformación digital en las empresas industriales desde un prisma más institucional, porque las instituciones que aglutinan y apoyan al tejido empresarial son también un actor importante del cambio. Y por eso Femeval y Valmetal han querido acompañarnos en este episodio para tomar el pulso del sector industrial ante este importante reto. Si te dedicas a la industria, este es tu episodio. Soy Xavi Aro y junto a Alberto Llopis... Hola, muy buenos días. Te traemos estrategias reales y comprobadas para maximizar tu presencia digital. Alberto, hoy nos acompañan dos invitados con mucho que decir y mucho conocimiento estratégico, desde una posición, claro, privilegiada para conocer el contexto industrial en la Comunidad Valenciana, ¿verdad? Así es. Tenemos hoy dos pesos pesados. Cuidado, nadie nos malinterprete, ¿eh? Dos pesos pesados en cuanto a lo que es el sector metalmecánico en la Comunidad Valenciana. Y además grandes amigos de esta casa, los cuales queremos muchísimo y que, bueno, para nosotros es un gran orgullo que estéis con nosotros. Está con nosotros Raquel Aliaga, secretaria técnica de Valmetal, y don Marcel Cerveró, director de Desarrollo Sostenible y Transformación Digital, responsable de la oficina Acelera Pyme de Femeval. Madre mía, casi nada para habernos matado. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, gracias Xavi, gracias Alberto por reencontrarnos, por hablar un ratito y por invitarnos a hablar del sector con vosotros. Estáis en vuestra casa. Claro que sí. Buenos días a todos. Repito el agradecimiento que ha dado Raquel, tanto a Xavi como a Alberto, por invitarnos a participar en este podcast y hablar un poco de nuestro sector, que es el sector que nos apasiona desde ya hace 30 años. Casi nada. Se dice pronto, ¿eh? Mira, 30 años, ya se ha dicho, pero son muchos días y muchas semanas al frente de todas estas de todo este trabajo que supone trabajar en pro de la industria. Explicándonos un poco, Marcel, empezamos contigo. ¿Qué es Femeval? Pues Femeval es una federación de empresas que aglutina a 36 asociaciones distintas, que todas ellas en común que son del sector metal, ¿vale? Y ahí encontramos una diversidad muy importante. Tenemos empresas industriales que fabrican productos metálicos, como pueden ser muebles, estructuras metálicas, ventanas, etcétera. Pero también encontramos empresas de comercio del sector, tanto los grandes almacenistas de hierro, aluminio, como también ferreterías, tiendas de electrodomésticos y, por último, también encontramos empresas del sector servicios, más ligado a lo que es servicios de instalaciones técnicas de edificios, electricidad, fontanería, protección contra incendios, climatización, una amalgama de actividades y también una amalgama de lo que es el tamaño. Tenemos desde personas autónomas que constituyen su empresa hasta grandes multinacionales. Claro, las realidades son muy dispares dentro de una federación como la vuestra. No hay nada, es que no tiene nada que ver. Además, claro, si necesitas algo del metal, habla con Femeval. Es que desde joyerías hasta ascensores. Es que es increíble la asociación esta. Valmetal, Femeval. Valmetal también. Ahora iremos a Valmetal. Pero Femeval, vamos, es el, digamos, el cogollito, donde a partir del cual cualquier empresa del sector tiene también su casa. En eso estamos, por eso aglutinamos a más de 3.300 empresas. Y la diversidad es nuestro fuerte porque nos obliga a saber de muchísimas cosas, estar en muchos sitios, que es donde nosotros es el lema que utilizamos, ¿no? Que el metal está en todo, pues eso, el metal lo encuentras en cualquier sitio, pero además a los técnicos de la casa nos obliga a conocer un montón de temáticas y estar al día en muchos temas. Uh-huh. Al final del episodio tendremos la oportunidad de dar una pincelada de las vías de contacto por si alguna de los empresarios que pueda estar escuchando este podcast quiera ponerse en contacto con vosotros para ampliar esta información sobre las diferentes, sobre Valmetal y sobre Femeval. Vamos ahora con Valmetal. Raquel, explícanos un poco qué es Valmetal. Bueno, Valmetal lo podemos definir en una frase y es el brazo innovador de Femeval.
Y esto lo que quiere decir es que necesitábamos encontrar una forma en la que trabajar la innovación con toda esa amalgama de diferentes empresas y de diferentes realidades, de diferentes actividades, 36 actividades que aglutina Femeval, pero también diferentes tamaños, diferentes enfoques, diferentes mentalidades, diferentes tipos de madurez de innovación. Entonces, lo que hicimos ya en 2012 es impulsar entre Femeval y entre nuestro Instituto Tecnológico de Referencia de Madera y Metal, AIDIME, una agrupación empresarial innovadora. Y esto lo que significa es que aquellas empresas que quieren complicarse un poquito la vida y meterse en proyectos y estar al día de lo que se cuece, de las últimas tecnologías, de conocerse entre ellos, de construir juntos proyectos que luego pueden tener un impacto real en el sector, pues con ese grupo de empresas queríamos trabajar de manera más cercana y más personalizada, más adaptada a esas necesidades. Entonces, esta agrupación actualmente se compone de unas 250 empresas, todas pertenecientes a Femeval, y este año, en 2025, después de un trabajo de largos años, hemos conseguido ser agrupación empresarial innovadora reconocida por el Ministerio de Industria. Esto significa que entramos en la liga en la Champions League de la innovación a nivel estatal. Entonces, con esto, no solo nosotros, en nombre de todas esas empresas innovadoras, sino también cada una de esas empresas que pertenece a nuestra agrupación, pues puede participar en proyectos, en líneas, en convocatorias específicas para eso. Vaya carta de presentación, ¿eh? Buena carta de presentación, ¿eh? Sí. Y te digo más, y os digo más. Fijaros cómo explica las cosas Raquel, qué fácil lo hace. Pues es que hacen fácil la innovación, y lo digo con conocimiento de causa. Y hay una cuestión que lo ha dicho Raquel, ha dicho las empresas que quieren complicarse un poco más la vida, pero esa complicación de la vida al final tiene premio, porque ya sabemos que a veces se gana y a veces se aprende, con lo cual o consigues los resultados que te marcas y tus objetivos, o si te quedas a medio camino, algo has ganado, pero es que además has aprendido un montón en el camino. Claro, al final, bueno, decimos un poquito en clave de risa y en clave de humor lo de complicarse la vida, porque es verdad que al final cuando... Y más ahora, más en este entorno tan rápido, tan cambiante, tan competitivo, tan tecnológico, te tienes que complicar, tienes que tener esa mentalidad. Me quiero complicar, quiero ir un poquito más allá. Porque salir final, de la zona de confort un poco. Sí. Atreverte a probar ciertas cosas que a lo mejor en un momento inicial no ves muy claro dónde va a llevar, cuál va a ser ese retorno, cuánto coste interno va a tener que supone, pero para eso también estamos nosotros, para hacer fácil lo difícil, para ayudarte a darte más información, ponerte ejemplos de empresas que ya lo han hecho, que son tractoras, que a lo mejor viéndote en ese espejo, pues dices, es posible, porque otro como yo lo ha hecho, solo me hacen falta estos escalones, empezar a visualizar esos pequeñitos escalones, empezar poquito a poco, empezar a nivel local, a nivel autonómico, hay muchas formas de hacerlo. Y eso sin duda es al final coger el tren del futuro, porque hoy en día a veces la innovación es el camino, a veces incluso para sobrevivir en un entorno complejo. Sí, mira, fijaros, voy a hacer una pequeña reflexión porque seguro que más de uno de los oyentes que nos sigue, iba a decir semana tras semana, pero bueno, quincena tras quincena, por decirlo así, dice, bueno, ¿y qué hace Valmetal y qué hace Femeval en este podcast que es de SEO? Bueno, pues es muy fácil. Tenemos aquí, por un lado, la innovación y por otro lado, la transformación digital. Ostras, tenemos un cóctel, diría, explosivo para que cualquiera que, como bien ha dicho, quiera complicarse la vida, es decir, garantizar su supervivencia en un futuro, porque las cosas vienen que se nos llevan por delante. Esto va a una velocidad que despeina.
aquellos que tengamos pelo, aunque yo cada vez que tengo un poquito menos, pero bueno, da igual, eso no viene al caso y no os riáis, que sois muy malos todos. Yo no me puedo reír porque yo sigo el mismo camino, así que no me puedo reír. Pues nada, pues ese es el motivo de por qué contamos con Femeval y con Bametal, con Marcel y con Raquel en Clave Industrial, porque es que no podían faltar. Sí, y es muy importante. Ay, perdón. No, adelante, Marcel, adelante. No, le estaba diciendo que Alberto ha puesto un poco el dedo en la llaga, ¿no? Por un lado, transformación digital, por otra, innovación, y yo creo que ese es el espíritu, ¿no? El ir ligados los dos, por eso en muchos sitios, tanto Raquel como yo vamos siempre juntos, parecemos un tándem ahí que funciona, porque, bueno, pues uno desde el punto de vista de federación, llegar a las 3.300 empresas, otro desde el punto de vista de esas empresas que ya han decidido complicarse la vida, como dice Raquel, pero creo que es una unión que es difícil de disociar, ¿eh? Yo siempre, como vengo del sector químico, ¿no? de formación, pues siempre digo que somos onda-partícula, ¿no? Esa dualidad que no lo puedes separar. Y no, oye, por lo que veo, tú has escuchado el episodio del SEO de Schrödinger, ¿no? Por la dualidad onda-corpúsculo, onda-partícula. Lo he escuchado y además es que soy químico, entonces... Claro. De que hasta le viene al galgo, claro, por supuesto. Mirad una cosa, y creo que es importante. En un contexto en el cual cada vez nos atomizamos más, ¿vale? Y vamos más a la nuestra, y las empresas también muchas veces tienden a ir a la suya, ¿no? Y ser una realidad estanca, con la cual tienen sus objetivos, van hacia sus objetivos de una forma muy individual. La importancia de juntarse, ¿no? Y como decía Raquel, la importancia de tener espejos en los cuales mirarse y hacer el camino acompañados. Esto es algo que muchas veces facilita, a la hora de complicarse la vida con la transformación digital, facilita mucho las cosas el hecho de ir acompañado tanto de una institución como de quien te pone nexos de unión con esas otras empresas que te pueden servir de reflejo, de espejo, y que algunos errores por los cuales tal vez muchos pasen te los puedas ahorrar porque ya los han cometido otros, ¿verdad? Sí, precisamente es una de las actividades que más lleva a cabo Valmetal, el conectar, y de ahí que nos llamemos agrupación, o sea, no es solamente una asociación, sino que es una agrupación. En inglés se utiliza la palabra clúster para reflejar lo que es una realidad empresarial, ya no solo por actividad, sino a lo largo de toda la cadena de valor de tu actividad. Tú necesitas hablar con empresas como tú, con tus competidores, pero necesitas hablar también con tus clientes, con tus proveedores, en clave de innovación me refiero, para construir, para detectar problemas y atajarlos lo antes posible. Incluso con todos esos agentes que te facilitan formación, conocimiento y tecnología. Esos también están dentro del clúster. Esos agentes son fundamentales. Nosotros, además, en Valmetal lo llevamos a cabo de una forma especialmente intensa porque somos parte de la Agencia Valenciana de Innovación en una red de innoagentes. Entonces, 2 personas somos innoagentes y nuestra tarea fundamental es conectar ese ecosistema científico-tecnológico con las empresas. ¿Cuántas empresas abren los medios de comunicación y leen? Bueno, pues la Universidad Politécnica es la líder en este campo de investigación, en tantas patentes, es referencia mundial, y quieren acercarse, pero no saben cómo, porque claro, no es fácil, son lenguajes diferentes, ritmos diferentes, enfoques diferentes. Entonces, ahí es donde una de las actividades fuertes de Valmetal es lo que intentamos hacer, es conectar con ese ecosistema que te va a ayudar en cosas que tú ahora quizá ni siquiera sabes escribir esa necesidad. Tú sabes que te hace falta algo, que te gustaría mejorar en esta línea, pero es difícil a veces describir, poner ese nombre al problema y encontrar quién, de una forma colaborativa, te puede ayudar. Ya no estás contratando un producto, un servicio, sino que estás un poco co-creando de la mano de agentes que forman parte de ese ecosistema industrial, y particularmente en la Comunidad Valenciana es un ecosistema muy rico, pero es verdad que no terminamos, o hasta ahora no hemos terminado de sacarle todo el provecho que pensamos que puede tener, todo el potencial que hay aquí.
Es decir, que conectáis tanto en horizontal, es decir, las empresas del sector entre ellas para todo esto que estábamos hablando, como también en vertical, es decir, con proveedores, incluso, digamos, tal vez con proveedores, con clientes por la parte superior y por la parte inferior también, en vertical, a todas esas empresas que al final forman parte del tejido que tiene que sacar adelante esta transformación digital, ¿no? Exactamente. Además, dentro también de las actividades de lo que es la oficina Acelerapyme, que ha nombrado Alberto cuando me ha presentado, sí. Ahí nos dedicamos un poco a evangelizar a las empresas, ¿no? Para que se introduzcan en el tema de la transformación digital. Y dentro de los múltiples eventos que realizamos, hemos definido unos concretamente que son la presentación de casos de éxito, es decir, que vengan empresas a contar cómo han acometido ellos su transformación digital, cuáles han sido las dificultades, con qué piedras han tropezado y cuáles han sido luego los beneficios que han obtenido. Porque nosotros estamos muy convencidos que para convencer a un empresario lo mejor es que se lo cuente otro empresario, ¿eh? No que se lo cuente su proveedor, que siempre lo ve como un comercial que le quiere vender una tecnología. Pero si se lo cuenta otra empresa, cómo lo ha hecho, por qué lo ha hecho, lo va a convencer más. Pero además vamos un pelín más allá, porque como ha dicho Raquel, hay veces que la gente no sabe qué problema tiene o no encuentra la solución a un problema que ha identificado, no la encuentra en el mercado, no hay una solución, ¿no?, comercial al alcance, y entonces los llevamos de visita tanto a institutos tecnológicos donde ellos puedan contar sus problemas, donde vean también cuál es la labor, los laboratorios, los laboratorios piloto que tienen allí, ¿eh? Y puedan ver si ese instituto le puede ayudar. Ese conocimiento que generan los institutos tecnológicos lo pueden trasladar a su empresa. Y de igual manera lo hacemos con los centros de investigación universitarios. Los llevamos a estos centros para que vean dónde están investigando estos centros universitarios y también acercar un poco el conocimiento universitario a las empresas, sobre todo pymes, que es casi, diría yo, nuestro principal cliente. Ahora mismo, si me permitís, ahora mismo tenemos encima de la mesa desde hace ya unos años, por ejemplo, el programa Kit Digital de transformación digital, en el cual además participa Acelerapyme, etcétera. Y uno de los puntos capitales de este Kit Digital es la evaluación de esa madurez digital. Si yo os preguntase a nivel no empresarial, no individual, sino a nivel de sector, ¿cómo veis, Marcel, Raquel, la madurez digital del sector industrial en Valencia? Bueno, pues a ver, tengo la ventaja de que ya en el 2017 hicimos un estudio precisamente de esto. Aquí en la federación fue casi los inicios donde nos lanzamos con el tema de la transformación digital, que la veíamos viniendo y vimos que la cosa iba por barrios, ¿vale? Distinguimos 3 grandes grupos de empresas en su momento y yo creo que ahora es lo mismo, ¿eh? Tendríamos los mismos grupos. Tendríamos aquellas empresas que las veíamos que digitalmente no iban a ir. Son empresas que en un futuro iban a decaer, con una cultura digital muy baja y con serias dificultades de poder mejorar, ¿vale? Ahí había unas cuantas, pequeñas generalmente, sectores a lo mejor muy tradicionales, las típicas empresas que te dicen es que lo hemos hecho toda la vida así y que lo manejan todo con al cambio. Y con mucha reticencia al cambio. Luego teníamos el gran paquete de empresas, donde mayor número de empresas teníamos, que eran empresas que tenían, pues bueno, estaban a un nivel bajo de digitalización, pero que con ayudas, tanto económicas como de ayudas de gente que les asesorara y les acompañara, podían dar un salto cualitativo muy importante e incorporar cualquier tecnología, ¿vale?, a la empresa. Y luego, lógicamente, nos salió que teníamos un paquete menor, pero de empresas avanzadas, ¿no? Que ya iban por delante del resto, probando, incorporando nuevas tecnologías. Eran las típicas empresas que hace 4 años, cuando nadie hablaba de IA, ya estaban probando la IA,
¿vale? Claro. Ahora todo el mundo lo está probando, pero hace 4 años ya había empresas probando IA en sus procesos, ¿vale? Y eso y ese sigue siendo esa misma realidad, ¿eh? El gran paquete está en el medio, va haciendo pinitos y se va dejando arrastrar un poco por las tendencias. Y me pregunto si la dificultad que tiene, ¿no?, el trasvase entre estos 3 grupos, ¿no?, el trasvase de miembros de un grupo a otro, ¿no?, tal vez sí. el más complicado sea el del tercer grupo de los reticentes digitales, de los reticentes al cambio, hacia ese nivel medio, pero en cambio del nivel medio a convertirse a lo mejor en punta de lanza, aunque sea complicado, pero tiene mucho más recorrido, ¿no? Tiene muchas más posibilidades de éxito, ¿no? Exactamente. Sí, Raquel. Es que me he arrancado porque además que lo estaba visualizando, y es que tenemos un gran número de empresas industriales. ¿Qué quiere decir? Que tienen una necesidad de comprar maquinaria muy grande, mayor que en otros sectores. Esas máquinas cada vez incorporan per se una tecnología avanzada que te dan datos de su proceso y además cada vez más son máquinas compatibles con otros de los sistemas que tienes en la empresa ya, que es una de los retos de la digitalización y de lo que nosotros llamamos también fabricación avanzada. Estamos en algún proyecto también relacionado con este tema y al final es el propio proceso, son los propios equipos los que te llevan a cambiar la mentalidad y a ir evolucionando hacia la cultura del dato y tener identificados cuáles son esas variables clave de tus procesos que necesitas conocer para optimizar y que te llevan a optimizar luego costes, energías, tiempos de trabajo del personal, y al final tienes un resultado pues más óptimo y mucho más flexible también de cara a tu cliente. Entonces es verdad que desde ese segundo grupo hacia arriba es mucho más fácil, porque en el fondo casi sin darse cuenta ya lo han hecho, ya te lo piden, ya lo están viendo en otros y a veces tienen esa misma exigencia de sus clientes. Entonces estamos también en varias cadenas de valor muy importantes en el sector, porque es un sector que tampoco tiene siempre producto final, sino que está muy enraizado en cadenas de valor pues estratégicas industriales. Entonces casi que va un poco de la mano y dejándose llevar y acompañar un poquito por todo ese ecosistema que comentábamos antes es más sencillo, pero no deja de ser un reto porque la velocidad es tan alta, cuando ya te has adaptado a esto ya es que está la siguiente versión llamando a la puerta. Entonces la verdad es que ya es un tema del día a día, o sea, estar pendiente de qué y el cómo y pues eso pues ya lo tenemos que incorporar. Lo tienen que incorporar a la estrategia general de la empresa. Sí. Yo, de hecho, Raquel ha dado en el clavo, ha pegado un disparo pero de francotirador de 2 kilómetros y ha dado en la diana. Y ha hablado del sector metalmecánico de la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana es una zona que se nos conoce por las fallas y por la paella, pero no se nos conoce por el metal, no se nos conoce por la innovación y es una región, un territorio que, vamos, desde empresas, como tú bien dices, de auxiliares, porque hay un montón de industria auxiliar metalmecánica, industria de transformación, mecanizado, chapa, química, hay de todo. Además, también tenemos empresas innovadoras que están haciendo lanzamientos de satélites, están fabricando ferrocarriles, tenemos un tejido empresarial importantísimo que en muchos casos pasa desapercibido. Y pasa desapercibido no solamente a nivel institucional, sino a nivel de cuando alguien busca algo en un proveedor o busca un cliente, es difícil a veces encontrarlo. De hecho, junto con Femeval y con Valmetal, hace unos años fue una propuesta que la verdad fue sorprendente, de decir, vamos a ver cómo está la cadena de valor del sector metalmecánico, del sector auxiliar. De hecho, se acotó un CENAE, perdón, que no he puesto esto en silencio, se acotó un CENAE
para poder hacer un análisis y nos dimos cuenta que si bien la transformación digital, como tú bien has dicho, cuando tú compras una máquina o te subes al carro o estás muerto, pero luego tenemos transformación digital no solamente en taller, no solamente en fábrica, sino también a nivel de departamento, por ejemplo, departamento de marketing, que es lo que aquí trabajamos, que es la transformación digital del área de ventas y de marketing. Y fue, la verdad, un hecho que nos dimos cuenta que el sector está aún más en mantillas a nivel de esa transformación a nivel marketing que a nivel planta, porque ¿qué empresa no tiene control numérico? ¿Qué empresa no tiene un sistema de un mes, un sistema de captura de datos y de análisis en tiempo real? Pero ¿cuántas empresas están apostando seriamente porque cuando alguien les busque aparezcan en las primeras posiciones? Eso fue un punto de inflexión, la verdad, a la hora de analizar la transformación digital que siempre se había hecho a nivel de plantas. ¿Es así? Así es. Nos dimos cuenta pues que las páginas web de las empresas industriales realmente dejaban mucho que desear, no cumplían el fin que yo creo que actualmente se le exige a una página web. Casi todas la tenían como esa web corporativa para que si alguien me busque, pero si me busca a mí, me encuentre, sí. Pero solo si me busca a mí, no si busca lo que yo hago, me encuentre a mí sobre mi competencia. Y bueno, pues ahí coincidimos con Alberto y pudimos presentar ese proyecto para hacer ese análisis de cómo estaba la situación y poder dar recomendaciones a nuestras empresas de cómo mejorar ese posicionamiento SEO de sus páginas web. Sí, porque al final el fin último de una página no es ni más ni menos que lo que venimos diciendo aquí, es que te compren. Que una herramienta, tiene que ser una herramienta. Ni más ni menos. El mejor comercial. Totalmente. Y además el que trabaja más, porque trabaja 24/7, 365 días al año, con lo cual... Y es más, en todos los sitios. Sí, y además, bien trabajado, está en el lugar adecuado, en el momento adecuado, que es cuando el cliente tiene la necesidad. Es que es la cuadratura del círculo, vamos. Sí. Muy bien, cuesta convencer a las empresas, porque siguen pensando que posicionamiento SEO es volverme a hacer la web, pero bueno, ahí ya dentro de nuestra filosofía de evangelizar, de educar a las empresas, pues les estamos intentando que entiendan qué es eso del posicionamiento SEO y que no es simplemente una web y ya está. Mira qué importante esto que acabas de decir de muchas empresas piensan que el SEO es pues hacer de nuevo la web. Esta mañana estábamos hablando Alberto y yo sobre un caso en el cual precisamente se da eso, ¿no? Se empieza de cero y se tira todo el trabajo hecho durante años a la basura, ¿vale? Por cambiar una web de forma mal hecha, entre comillas. Con lo cual, el trabajo que llevas haciendo durante los últimos 4 o 5 años lo tiras absolutamente a la basura para empezar con algo que posiblemente a lo mejor vaya a ser más bonito, pero es mejor trabajar desde los cimientos que te han dado esos 4 o 5 años de estar presente en Internet, de tener un cierto posicionamiento por unas palabras clave, etcétera. Y cuidado, Alberto, que me empiezo a embrincar en los conceptitos y las cositas y entonces me vas a tener que traducir como haces siempre, pero es que es así y hay que tener mucho cuidado con eso y hay que aprovechar. No hay que tirar nunca ni el conocimiento, ni la experiencia, ni los resultados obtenidos y acumulados durante años en el sector digital. Es muy fácil perderlos de un plumazo y hay que trabajar para que eso no ocurra. Dicho esto... Sí, porque una web, por pobre que sea, o si lleva tiempo, ya tiene algo que aportar. Sabemos, bueno, aquí hemos hablado muchas veces de la transición del desierto, ¿no? A la travesía del desierto. Ostras, tienes ya una página, aprovecha lo que sea, lo mínimo, pero a partir de ahí evoluciona, analiza el negocio. Creo que lo estuvimos hablando en el anterior episodio, el tema del análisis del negocio, lo importante que es aterrizar esos conceptos, ese dialecto interno de la empresa, hacer el match conforme el cliente tuyo te va a buscar y lograr que te encuentre, como bien habéis dicho, justamente en el momento en el que lo necesita, en el que tiene, vamos a hacer el término, la analogía, el que tiene el bolsillo caliente. Tengo el dinero, necesito esto, ¿quién me ayuda? Pues quien le encuentres, pues ahí estará. Y ahora estamos y fíjate,
Raquel lo ha dicho, hemos comprado algo, pero ya está cambiando. Bueno, estamos con el SEO, pero ya estamos ahí con la inteligencia artificial, que también lo ha dicho Marcel. Ahora mismo ya tenemos en clientes nuestros búsquedas procedentes de ChatGPT y de Perplexity. Ya están apareciendo ahí. ¿Estás preparado? Pues, oye, ya estás tardando. Y no será que desde Femeval y desde Valmetal se viene insistiendo en la importancia de contar con herramientas tan potentes como es la web corporativa. Una web corporativa bien trabajada. Sí. Y a partir de ahí, oye, fijaros los resultados que se obtuvieron con el proyecto que culminó, tuvo un proyecto, por cierto, fue magnífico como culminó con el tornillo en el espacio, un tornillo en el espacio. Ese es un vídeo que yo invito a todo el mundo que lo vea. Dejaremos el link en el episodio, en las notas del episodio. Lo tenéis en vuestro canal de YouTube, ¿verdad? Sí, canal de YouTube. Sí. Pues visitar el canal de YouTube de Femeval y dar un vistazo, porque la verdad que merece la pena. Sí, dejaremos el vídeo enlazado en las notas del episodio para que todo el mundo pueda disfrutar de este vídeo. Raquel. Sí, es que ahora que hablas del famoso tornillo, sí que me gustaría matizar que este proyecto fue un poco más allá de modernizar las webs, que no es esto, lo habéis explicado muy bien, pero este proyecto lo planteamos desde el área de innovación porque teníamos una colección de problemas que creo que más o menos hemos sobrevolado por todos ellos. Teníamos un sector que no tiene producto final, que es auxiliar, que necesita encontrar clientes y encontrar proveedores con mucha agilidad. Por un lado, estábamos en un contexto en el que pues, a veces nos resulta difícil mostrarnos orgullosos del parque industrial que tenemos. O sea, es difícil que cualquier persona joven sepa identificar las principales industrias de donde vive. No ya del metal, sino en general. O sea, es difícil encontrar en nuestra vida particular la presencia de la industria. Y sí que en nuestra vida particular otros sectores se muestran muy presentes en Internet, ¿no? En los medios digitales. Entonces, ¿por qué? Si me quiero comprar un jersey, tengo la última app y me avisa y me manda un newsletter y lo veo y además me meto y cómo me va a quedar y así combinado con esto. Ha evolucionado muchísimo, pero en la parte industrial mucho menos. Si casi la parte industrial es lo que te permite tener otros sectores, porque ese jersey se fabrica porque hay una máquina y esa máquina se fabrica porque hay unos mecanizados. Entonces, ¿por qué esa base no se está poniendo las pilas o no está aprovechando todo ese potencial? Eso estaba ahí. Y luego, pues lo que ha comentado Alberto de las fallas y la playa, pues bueno, pues tenemos un carácter en el que, pues bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pues soy pequeñito y con estos, pues ya me va bien y no sé, a veces como que nosotros a nosotros mismos no nos miramos con cariño ni creemos de verdad en nuestras fortalezas ni pensamos a veces a lo grande. Estoy generalizando, cada vez hay menos así, pero sí que hay una cierta tendencia y de hecho en el proyecto nos encontramos como algunas de las mejores webs o de las que mejor salían posicionadas en aspectos clave de la transformación metálica eran empresas que no estaban aquí y que eran mucho menos potentes, casi a veces fakes de empresas, o sea, que no tenían ningún producto, no ofrecían nada, pero estaban bien posicionadas. Entonces, ¿por qué eso sale antes? En la primera página de Google, entre las 10 principales resultados, sale antes que una empresa de aquí que lleva ya dos generaciones trabajando ese producto y con calidad y con buenos clientes. ¿Por qué? Es que, claro... Ahí la importancia de no solo hacer bien las cosas, sino saber explicarlas bien también. Claro. Es muy importante. Claro, entonces a través de este proyecto lo que quisimos es trazar esa cadena de valor del metal muy invisible a veces, pero muy necesaria, esa transformación metálica que no solamente es un fresado, un torneado, un CNC, sino que necesita de un recubrimiento metálico, que eso ya es otra empresa, o sea que ahí ya hay una acción de te busco, te necesito, ¿dónde estás? Porque no voy a llevar mis piezas a China para recubrir, necesito que estén aquí, y es que a lo mejor en mi polígono industrial hay una empresa que lo hace
no la encuentro, no sé cómo se llama y ya no hay páginas amarillas. Entonces, era un conjunto de circunstancias que nos obligaba a darnos cuenta de que, por un lado, necesitábamos engrasar esa cadena de valor donde ocurren las cosas hoy en día, y es que ocurren en Internet. Entonces, ¿cuáles son mis procesos? Y de ahí esa reflexión que invitamos a hacer y dimos muchos tips en 2 sesiones de formación para cómo analizo yo lo que tengo, cómo me buscan, cómo quiero que me busquen, cómo me encuentran, y luego ya, pues cómo yo me fortalezco a través del sector. Entonces, en ese vídeo que cuenta Alberto, lo que hicimos es ponernos en la piel de un tornillo que pasaba por todas las fases de la cadena de valor de ese mecanizado, desde la materia prima hasta, pues lo poníamos en órbita, iba al espacio y ese viaje a través de esa cadena de valor, pues de una forma muy chula, muy épica, pues queríamos dar ese puntito de orgullo industrial, metal, valenciano, que además digitalmente pues también es potente. Claro que sí, y de hecho hay dos cuestiones que a mí me vienen a la cabeza. Una, por un lado, el tremendo gap, ¿no? La tremenda diferencia que hay entre lo necesario y lo atractivo, ¿no? Que lo estabas diciendo tú ahora, Raquel, ¿no? Hay sectores empresariales que son muy poco necesarios, pero son muy atractivos y todo el mundo los tiene en su smartphone, los tiene en todas partes, y sin embargo tal vez ven como menos atractivo un sector tan necesario para absolutamente todo como es el sector industrial. Y otra cuestión importante también a dejar clara y a recalcar es, y hace un par de episodios lo hablábamos con Laura Alfonso precisamente, sobre el SEO local, que la importancia y sobre todo en un mundo globalizado en el cual sí, podemos traer cosas de China, podemos traer cosas de la otra punta del mundo, pero bueno, siempre alguien tiene que pagar el pato, alguien va a pagar el pato de ese traslado, etcétera. Con lo cual, contar con las industrias y con las empresas que tenemos cerca y que tenemos al lado siempre va a ser mucho más sostenible, hablando en conceptos como sostenibilidad, mucho, mucho más sostenible, y también sostenible económicamente para la comunidad, el hecho de autoabastecernos y consumir productos de cercanía y productos industriales y mecanizados de cercanía. No, es que si yo tengo un problema, estoy con una pieza y necesito una solución ya, qué mejor que irme 2 calles más atrás en el polígono o al polígono de al lado y acudir a esa empresa y decirle, oye, por favor, necesito esto. Esa ayuda la vas a tener, no te la va a dar el chino. El chino te ayudará a hacer la serie, si acaso, pero poco más. Necesitamos que las empresas estén visibles. Y tú lo estabas diciendo, Raquel, queda mucho por hacer, y a veces el que aparece arriba no es porque lo haga bien. Acuérdate la frase, es porque es el que menos mal lo hace. Es que es muy gordo. Y vuelvo otra vez a poner lo que ha puesto Marcel sobre la mesa también, porque siempre lo hemos hecho así. ¿Por qué trabajamos así? Porque siempre lo hemos hecho así. No nos hemos planteado el hecho de que la web es una herramienta imprescindible para vender, para diversificar, para entrar en nuevos mercados, ¡ostras! Es que es lo más barato que tenemos. Es que el retorno de inversión que hablamos, hemos calculado el retorno de inversión de 3 y 4 cifras. Es que esto es algo que no tiene comparación. Xavi lo decía, lo imprescindible con, ¿cómo lo habías dicho tú? Lo atractivo. Lo atractivo, efectivamente. Lo atractivo que es una web bonita, pero no una web que venda. Y esa es la gran diferencia, y eso es lo que marca la diferencia entre el que está arriba o el que simplemente no aparece y solamente aparece para su nombre. Y Marcel, Raquel, ¿qué nos jugamos con todo esto? ¿Cuáles son las amenazas para el sector en el caso del inmovilismo? Si no lo hacemos, ¿qué nos amenaza? ¿Qué podemos perder? ¿Cuál es el tren que perdemos si no nos ponemos las pilas entre todos y nos subimos a la innovación y a la transformación digital? Está claro que la empresa que no se suba va a tender a desaparecer, o simplemente se va a quedar en la nada, y serán las típicas empresas que cuando acabe la generación que la está dirigiendo, esa empresa no va a tener continuidad. Si queremos que nuestra empresa continúe, crezca, tienes que ir innovando
adaptándote a las nuevas herramientas, a las nuevas visiones estratégicas tendentes hoy en día y no te puedes conformar en lo que hemos dicho antes. Yo lo he hecho así toda la vida y con este mercado me quedo. O soy una empresa local porque toda la vida he sido local. Hoy estamos viendo que esas herramientas que funcionaban hace años hoy en día no funcionan. Son otras recetas y tenemos que adaptarnos. A nivel global, si todo el sector no evoluciona, pues habrá otros territorios donde ahora el sector es minoritario y acabará creciendo y sustituyendo ese nicho que nosotros no sepamos cubrir como sector. Y voy a unir esto que decías, Marcel, de ese relevo generacional. Tal vez el relevo generacional, que es algo también que no podemos dejar de pensar, que también es un problema en muchos sectores, ese relevo generacional. Las nuevas generaciones muchas veces no quieren asumir el rol que han tenido sus generaciones anteriores, porque precisamente uniéndolo con lo que decía Raquel, porque tal vez no les parece atractivo. Les parece más atractivo otro tipo de sectores, otro tipo de trabajos, otro tipo de ocupaciones, más que estas, que si somos capaces además de, con la innovación, con la transformación, hacerlas mucho más atractivas, ponerlas a la vanguardia de la digitalización y de la innovación, sean mucho más atractivas para poder, pues, tender la mano del relevo generacional, ¿no? Sí, no solo del relevo generacional, porque a fin de cuentas, si se trata de un relevo, pues esa segunda generación ha vivido la empresa de sus padres y lo conoce, y bueno, pues ahí ya puede decidir con un poquito más de conocimiento, pero lo que se desprende muchas veces de estos temas es que ¿qué pasa con la juventud? Porque si no estamos en su día a día, ¿cómo nos van a elegir como profesión, como sector y como territorio y como país? O sea, tenemos que hacer ese esfuerzo porque ellos en su día a día ya son tecnólogos nativos. Ellos ya no se lo plantean, entonces no les podemos pedir que en sus vidas personales tengan un acceso a la tecnología mayor que luego en otro tipo de empresas industriales con unos procesos muy sofisticados que no se entienden. Entonces ellos van a valorar también eso como no ya como un coste, porque pues siempre lo he hecho así. Entonces, y también cuando se habla de tecnología e industria hay que hablar de cómo las personas gestionan todos estos cambios, porque eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Pero justamente al revés, ¿cómo gestiona alguien joven que su vida es tecnológica y de repente tiene que pasar 8 horas al día en un sitio en el que todavía vamos con la orden de fabricación en un papel de calco? Pues que no puede decir a sus amigos, mira, trabajo aquí, porque es que hay una foto que no responde a lo que es la industria hoy en día. Entonces, bueno, creo que no hay opción a bajarse, o sea, hay que estar arriba y además con no hay alternativa. Claro. Y es que además a mí me chirrían los engranajes, porque es que hacemos lo difícil y no hacemos lo fácil. Lo difícil que es tener una industria que produzca, que dé calidad, que sea rentable, y luego no nos ponemos las pilas para que ese producto o ese servicio, como tú lo has dicho, Raquel, en la mayoría de casos de la Comunidad Valenciana, ese servicio auxiliar llegue y trascienda a otros sectores, a otros mercados, y que puedas crecer, porque la empresa que no crece, ya sabes lo que le pasa. Por poco que crezca, pero necesita crecer, necesita tener una cartera activa de clientes, necesita rotar los clientes y necesita comunicar todo lo que está haciendo en materia de innovación. Que eso además, ya no por decir, mirad lo que he hecho, no, es que esa innovación le abre nuevas líneas de mercado, y a través de esas nuevas líneas de mercado que tú posicionas en la página, tienes clientes para esa nueva línea de mercado que tú has creado a través de la innovación o a través de esos procedimientos que te permiten diferenciarte del resto de oferta que hay en Internet. Adelante, Marcel. No, iba a decirle a Alberto que no solo de cara a convencer a tus clientes o a nuevos clientes, sino también para atraer al talento. Es decir, los jóvenes de ahora no son los de mi generación, que para un puesto de trabajo nos presentábamos 200. Ahora son ellos los que eligen a la empresa, no la empresa que elige, y también los tenemos que atraer.
Captación de talento, otro melón importante para abrir. Creo que tenemos que dejarlo aquí, pero creo que nos abre la puerta a un siguiente episodio en el que podamos también hablar de esa captación de talento y también, ¿por qué no decirlo?, captación de inversión para las empresas industriales de la Comunidad Valenciana. Alberto. Bueno, no solo de la Comunidad Valenciana, para las empresas españolas en general. Pero sí. Tú has dicho, has apuntado que para uno de los próximos episodios ya tenemos este punto, pero otro más que han dejado sobre la mesa, que es el tema de la han ido dejando amiguitas como Hansel y Gretel para volver. Sí, se me ha liado. Claro. Aquí no edites, esto queda fresco. Claro. Nos equivocamos. El relevo generacional, que no me salía. Lo importante que es todo esto a nivel del relevo generacional. Y sabes que contamos con algún cliente que está viviendo ese relevo generacional y que lo está viviendo de la mano nuestra. Y qué oportunidad más de oro para que venga aquí a contarnos cómo se ha podido apoyar en la transformación digital, en este caso de la parte de marketing y ventas, para encauzar y encaminar esa transición de la empresa que le dejó su padre a la empresa que realmente tiene ilusión por hacer crecer y por llevar a buen término. Y creo que es un ejemplo del metal, Alberto. Totalmente, lo has clavado, tú lo sabes. Tú sabes de quién estamos hablando. Sí. Muy bien, pues chicos, tenemos que dejarlo aquí, pero de verdad, me parece súper interesante y creo que vamos a tener que establecer una serie de citas periódicas para poder hablar de todas estas cosas aquí en Clave Industrial. Gracias Marcel Cerveró y Raquel Aliaga por haber querido compartir vuestra experiencia aquí en Clave Industrial, y gracias a todos los oyentes por interesaros por transformar la presencia de vuestras empresas en auténticas y efectivas herramientas digitales. Nos escuchamos en el próximo episodio dentro de 2 semanas con más estrategias para llevar tu negocio al siguiente nivel. Y al éxito, por supuesto. Gracias, Marcel. Gracias, Raquel. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta luego. Seguimos y seguid trabajando siempre en Clave Industrial. En Clave Industrial. Este podcast está patrocinado por Industria Web, expertos en posicionamiento en Internet para industrias. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos encontrarás en industriaweb.es.